Los ojos de todo el mundo están puestos sin duda en Ucrania, después de que esta madrugada Rusia finalmente terminara invadiendo y atacando distintas regiones que se encuentran en el este de este país. Queremos hacer un doble clic sobre lo que está pasando, pero también tratar de hacer una proyección de lo que podría suceder con este conflicto. Para todo esto estamos con Pablo Cabrera, él es ex embajador en Rusia, también ex embajador concurrente en Ucrania, investigador hoy del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Pablo, ¿cómo está? Muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Pablo, bueno, esto que está sucediendo para muchos fue bastante inesperado después de meses de esta tensión que estábamos viendo entre Rusia, entre Ucrania. Usted que le tocó vivir en ambos países, 4 años en Rusia, casi 3 años en Ucrania, ¿esperó que esta tensión terminara o empezara ahora ya de manera más concreta con este ataque finalmente armado en Ucrania? Yo diría que siempre esperé que no fuera así, pero parecía una crónica anunciada. Creo que los rusos tienen una estrategia de cara a Ucrania desde que se terminó la Unión Soviética. Ucrania es una de las repúblicas más particulares de la Unión Soviética por la tradición y por lo que ha significado Ucrania en la nación rusa, por su ubicación geoestratégica y, como dijo el presidente Putin, porque no solo nos une la historia, sino que la sangre. Acuérdese que la nación rusa nace en Kiev, donde está Kiev hoy día. Entonces, que el hecho que haya sido una república de las fundacionales de la Unión Soviética y haya sido después la primera en independizarse de la Federación de Estados Independientes cuando se disuelve la Unión Soviética, yo creo que lo que ha cambiado al final es la táctica, pero la estrategia es la misma. Y con respecto a esto propiamente tal, porque nadie espera la guerra, menos el que tiene formación diplomática, ¿no? Pero no creo que esto sea todavía una guerra abierta, esperemos. Creo que es una cosa focalizada que para poderla explicar al mundo y sabiendo seguramente la ola de críticas y de sanciones que se le iban a venir encima, el lenguaje que ha utilizado, los comunicados que ha hecho, no tienen mucho que ver con una guerra, tiene que ver con una incursión defensiva o de peacekeeping, como dice él, de operaciones de paz. Entonces, creo que ese es el contexto en el cual hay que analizar esto. ¿Y por qué digo una crónica anunciada? Porque desde el momento que apoyó Rusia a los separatistas, a las fuerzas separatistas del Donbass, fue coetáneo con la anexión de Crimea. Y creo que llevamos 7 años, se firmó un acuerdo incluso entre Rusia y Ucrania, que después fue refrendado en un acuerdo 2, Minsk 2, con la inclusión de Alemania y Francia, del Grupo de Normandía. Pero la situación, las estipulaciones de ese acuerdo de Minsk 2 no se fueron cumpliendo íntegramente. Incluso señalaba ese acuerdo de que habría que estudiar o implementar una situación especial en esas 2 repúblicas. Esas 2 repúblicas son repúblicas muy desarrolladas industrialmente, son 2 repúblicas donde vive la mayor parte de los rusos que vivieron en Ucrania o que se movieron a Ucrania. Acuérdese que la etnia rusa se movió natural y obligatoriamente a veces, intencionadamente, hacia todas las repúblicas de la Unión Soviética. Y si usted ve, en todas las otras repúblicas que se independizaron de Asia o de Euroasia, todas ellas cambiaron, no todas, pero casi todas cambiaron la capital. ¿Y por qué cambiaron la capital? Cambiaron la capital tradicional porque en esas capitales vivían las etnias rusas. Entonces, para hacerla más multifacética y más acorde con la nueva organización. Pero Ucrania no. Ucrania geográficamente era el puente entre Europa y Oriente. Claro, en el fondo, Pablo, esto es algo que se arrastra desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo que hace unos meses conversábamos cuando se cumplieron los 30 años de la disolución de la URSS, y usted mismo nos comentaba que un poco los orígenes del conflicto hoy también los podemos encontrar en esa fecha, hace 30 años, pero en el último tiempo, en estos últimos días, y ya pensando en lo que sucedió en la madrugada,
¿cómo Putin justifica este ataque armado donde ya incluso tenemos decesos, personas civiles, más allá de los militares que se han contabilizado hasta ahora? Allá el desastre de una guerra, yo creo que puedo ensayar conociendo un poco la mentalidad y la manera de negociar que tienen. Yo creo que el objetivo de ello era reconocer a estas dos repúblicas. El hecho de reconocerla, desde mi punto de vista, creo que entra en un pie de negociación diferente. Para muchos, quizás, Ucrania aparece como ya perdida para Occidente, porque era muy difícil después de 150.000 hombres trasladándose a la frontera y moviendo armamento y equipo, de que se retirara sin decir, oiga, no fue un ejercicio militar con Bielorrusia o con Ucrania. Entonces creo que por eso en ese contexto yo hablo de una crónica anunciada. Lo diferente sí es cuando esto se traslada ya no solo a Europa, sino que a Estados Unidos. O sea, el foco no era la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, sino que era la adhesión de Ucrania a la Organización del Atlántico Norte, que es esta alianza militar que incluye a los Estados Unidos. Entonces, a los ojos de Rusia, en un contexto histórico, en una estrategia diseñada de hace mucho tiempo, incluso se dice, algunos observadores bien avesados han señalado que quizás el discurso de la noche del presidente Putin estuvo grabado junto con el discurso del otro día a la población rusa, porque dice que estaba vestido con la misma ropa, la misma camisa, los mismos corbata, etcétera, etcétera. Y analizando eso vieron que podía haber estado grabado incluso, o sea que era parte de una estrategia. Y la oportunidad la tenían que ver. Yo creo también que desde un punto de vista de entrar a negociar, porque él dice que no van a incursionar a una guerra propiamente tal, que dicho sea, y sería una de las complejidades de esto, alentar una guerra con Ucrania, después de todo lo que se ha dicho de lo que significa Ucrania para la Federación Rusa, es como alentar una guerra civil. O sea, es muy contradictorio. Entonces, claro, o sea, en el fondo, por un lado tenemos un Vladimir Putin justificando esto también detrás del discurso del orgullo ruso, un poco recuperar esa antigua URSS, pero paralelamente atacando una de las zonas que le gustaría retomar. Claro, entonces yo creo que hoy día Ucrania es parte de una discusión mayor. Creo que el tema del ordenamiento global y de la seguridad está a ellos menospreciados, que no han sido oídos, que han sido humillados Pablo, de todas las disculpe, concesiones que hicieron. Perdón, lo que pasa es que lo perdimos un segundo y no logramos entender lo que nos dijo. Yo creo que el tema ha incorporado esto de Ucrania y estas escaramuzas bélicas se han incorporado en una agenda mayor, en una agenda de seguridad europea, en una agenda de ordenamiento mundial. A los ojos de los rusos, yo creo que los rusos han visto a un Estados Unidos más débil en el escenario internacional. Han visto una situación de convulsión social, de disputas estratégicas, de disputas comerciales, que el lenguaje incluso de los Estados Unidos frente a otros protagonistas del escenario mundial importante cambió de considerarlos contraparte estratégica enemigo estratégico, adversario estratégico. Yo creo que el término va a una prioridad o a una de protagonismo, a conducir en el nuevo orden internacional, a reformular las áreas de influencia, que Rusia siempre ha estado preocupada de reformulación de sus áreas de influencia, porque Ucrania es el centro de las áreas de influencia de Rusia desde que Rusia existe. Acuérdese que yo le puedo contar históricamente, una vez le preguntaron al ministro de Relaciones Exteriores del zar, en el siglo XVII, a fines del siglo XVII, le preguntaron ¿cuál es la política exterior del imperio ruso? Y dijo, expandirse hacia todos los lugares de la tierra. O sea, está en la historia.
Y por el otro lado, yo creo que lo dije usted misma, el canciller Bismarck en 1800 y tanto dijo que el sentido de la política europea era lograr un buen acuerdo con Rusia. Entonces, yo no estoy justificando nada, estoy dando algunas referencias a lo que está en juego acá. O sea, Rusia nunca ha perdido su aspiración de ser considerado un factotum en la orden internacional. Y un orden internacional que está reformulándose quiere participar. Pablo, bueno, entonces si esto forma parte de esta agenda mayor, de este movimiento de las fichas del tablero, lo que está aspirando Rusia, ¿qué le han parecido las respuestas de las otras potencias, de Estados Unidos, Joe Biden, de la Comisión Europea, de la OTAN? ¿Cómo ha visto esas reacciones? Bueno, son muy limitadas porque cuando el mundo ha cambiado mucho, el mundo no es el de 1700 y tanto y el de 1800 y tanto que yo le hacía referencia. Pero las historias se repiten y las historias tienen un correlato. En algunas culturas más que en otras. A veces corta la historia, a veces corta la memoria. En este caso, en los orientales no. Pero yo creo que están muy limitados. Hoy día, Rusia, Estados Unidos y otros son nucleares, potencias nucleares. Y Rusia más reconocida porque antes tenía más dispersión nuclear en su territorio, pero después de la desaparición de la Unión Soviética fue depositaria de todas las armas nucleares y de todo el poder nuclear de la Unión Soviética se quedó en la Federación de Rusia. Estados Unidos también. Y algunos países europeos tienen una participación también en esto. Entonces, una guerra a escala mundial es la desaparición de la humanidad, yo creo, porque sería una guerra nuclear a todo dar. Y creo que también cibernética, hoy día se puede paralizar un país o algunas tareas del país, del quehacer de un país apretando un botón o también atacando una ciudad a través de drones. Hay una cantidad de situaciones que son quizás más efectivas que trasladar efectivos y cohetes. Hay una sofisticación muy imposible en una guerra de esa naturaleza. Y hay Rusia como Estados Unidos y Europa están limitados. Por eso creo que este es un punto y un pie de negociación, porque aquí no es que la diplomacia haya fallado. Aquí la diplomacia vale por sí misma. Aquí la diplomacia está más allá de un estado de guerra o de algunas consecuencias o de algunos desarrollos bélicos. La diplomacia vale por sí misma, vale por su aporte a la paz, y lo que está buscándose en todo el mundo es el aporte a la paz. Pablo, estamos teniendo algunos problemas de conexión con Pablo Cabrera, ex embajador de Chile en Rusia, ex embajador concurrente también de Chile en Ucrania. Obviamente estamos conversando lo que sucede en estos momentos en Ucrania, la invasión, el ataque ruso, algunas regiones del este de ese país. Una línea de pensamiento con una neutralidad ucraniana, o sea, no es que le digan no van. Pablo, estamos teniendo algunos problemas de conexión y no hemos podido escuchar bien lo que nos dice. Vamos a tratar de retomar este contacto para, obviamente, seguir con este análisis con Pablo Cabrera. Como les comentaba, él es ex embajador de Rusia en Chile, ex embajador concurrente de Chile en Ucrania. Estamos comentando lo que sucede en estos momentos en el país cuya capital es Kiev, en las regiones del noreste de ese país. Se vivió un ataque, una invasión por parte de Rusia en la madrugada de este jueves. Y nos acompaña Pablo Cabrera, con quien estamos analizando lo que sucede desde los orígenes, la actualidad y también para hacer una proyección. Pablo, retomamos el contacto. ¿Me escucha ahora? Sí, lamentablemente estamos con problemas. No se preocupe. Escucho. Pablo, nos estaba comentando justamente que pensar en un conflicto armado en estos momentos, algunos incluso ya hablan de que inició la Tercera Guerra Mundial, es muy complejo, y también mencionaba que la diplomacia aquí no es que haya fallado, no se haya acabado. Por favor, profundicemos un poco más en eso, porque claro, nos dice que la diplomacia no falló, pero paralelamente vemos un ataque armado ya, hecho y derecho, con víctimas fatales en el oeste de Ucrania. Bueno, eso es lo lamentable, pero yo tiendo a pensar de que un conflicto masivo sería un conflicto nuclear.
no creo que estemos frente a esa situación. Incluso el presidente Biden ha dicho que no enviará tropas al territorio ucraniano, en la República Separatista, como a enfrentar cara a cara a Rusia. Rusia ha dicho que no ha entrado a pelear con sus pares, sino que ha entrado a defenderse de una situación que se viene arrastrando desde hace muchos años, que no ha tenido solución, que es un maltrato, dicho por ellos, a personas prorrusos o rusos que viven en esa zona. Entonces, la diplomacia, cuando digo que no ha fallado, la diplomacia no se marca por una gestión o por una escaramuza o por una disputa. La diplomacia, o por la gestión de una persona, o por lo que diga una persona u otra, o un país. La diplomacia vale por sí misma, la diplomacia vale por el valor de la paz y por su contribución a la paz. Y en eso es ha demostrado, tiene experiencia en eso. Otra cosa son los momentos y las negociaciones que se pueden entablar. Yo creo que más allá de las palabras, que al principio creo que a usted misma le dije que yo sentía que estábamos en una suerte de guerra moderna, porque no había una declaración de guerra, pero no se habían roto las relaciones entre Ucrania y Rusia, cosa que sí acaba de pasar ahora, un poquito más serio, una etapa más, pero tampoco se habían roto las relaciones y el diálogo de la Unión Europea con el presidente Putin, se empezaron a postergar algunas cosas. La situación se puso más seria, estamos en un escenario geopolítico de tensión, donde por cierto que todos los que son influyentes, incluidos nosotros, porque cada país vale por sí mismo y por un voto igual que otro en el sistema internacional, tenemos que hacer esfuerzos para consolidar lo que aspiramos, que es lograr la paz y la seguridad internacionales, que son los principios rectores de la Carta de Naciones Unidas. Pero eso no basta con decirlo, eso hay que irlo trabajando. Es como cuando hay una huelga, uno soluciona la huelga, pero el problema sigue, dice ya solucioné esto, pero el problema sigue. Entonces creo que esto es más serio. Pablo, de todas formas, y entendiendo que, claro, finalmente esto se puede solucionar a través de la diplomacia, las conversaciones, hay pactos de por medio, convenciones internacionales firmadas, cada país puede decir algo, aportar algo. Vemos de todas formas el ataque de Vladimir Putin, este deseo histórico, también todo un sentido de nacionalismo ruso. Uno podría interpretar, a pesar de esta diplomacia que sigue existiendo a su juicio, que Rusia igual tiene el sartén por el mango en este momento. Yo creo que se ha notado un punto, y lamento que sea un punto que sea trágico o dramático para la población mundial, porque estamos en una tensión permanente. Aquí hay muchas vertientes. Lo que yo he venido diciendo aquí, que aquí el mundo hoy día, cuando está inestable, cuando no hay un liderazgo fuerte, hay muchas tentaciones y temores. En este caso hay las dos cosas, tentaciones y temores. Entonces, ¿dónde está el término medio de esto? El término medio de esto, obviamente, que más allá de la paz, es lograr un acuerdo, pero un acuerdo que se respete. Y ahí es donde estamos con muchas dificultades. La pregunta más bien es, ¿el mundo está siendo regido por una potencia como era hasta el término de la Guerra Fría? ¿Está siendo regido por dos potencias como fue la última discusión de los últimos 6 años, 10 años? China y Estados Unidos se decía, eran las dos potencias. Yo siempre decía que China no era todavía una potencia por su estructura interna, sino que era un país con visibilidad y presencia mundial. Rusia, decíamos yo mismo, que era un país que se había transformado en una potencia regional y había dejado de ser una potencia mundial. Todas estas discusiones están sobre la mesa. Unos se aproximan de una manera, otros se aproximan de otra. Lo hemos graficado. Unos están en un tablero de ajedrez, a veces como donde hay que hacerle jaque al rey, matar al rey y ganar. En el otro, el oriental, es un tablero chino, donde se ganan espacios, donde se tierra a veces sin disparar un tiro, cosa que creíamos que podía ser así. Pero aquí hay un término medio, como siempre. Rusia siempre ha estado en el término medio. Rusia se ha sentido una civilización, no se ha sentido un país occidental en ese sentido. Y hoy día, de poder articular o ser algo entre Oriente y Occidente, es un pueblo también muy cristiano. Esas son las cosas también que sorprenden, ¿no es cierto? Por eso a mí me gustó mucho la declaración
de Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde dijo que aquí se aumentaban los riesgos de una violación masiva de derechos humanos. Y creo que alertar eso también es importante para mover conciencias. Entonces, aquí no se trata de descalificar a uno u otro porque tendrán su historia, tendrán sus ideas, tendrán su problema. Pero creo que están frente a la pared de mostrarle al mundo no solo quién lo conduce, sino que cómo conduce. Así que hay, tanto se habla, queda rondando. México y los latinoamericanos tenemos autonomía estratégica. Pablo, de nuevo, hemos tenido algunos problemas de conexión, pero ya para ir finalizando, si hacemos una proyección de lo que está sucediendo, ¿es entonces la vía diplomática la única que podría entregar una respuesta a este conflicto? ¿O también de qué depende? Porque tenemos también al resto de las potencias amenazando a Rusia con distintas sanciones si es que esto escala. ¿Eso es suficiente para detener el ataque, la invasión? ¿Cuál es la solución hoy a este problema? ¿Cómo lo ve usted? Mira, la alternativa a un enfrentamiento nuclear o esas cosas que Estados Unidos lo ha desechado, yo creo que las sanciones tienen que operar, porque yo me pregunto cuánto cuesta y quién paga ese desplazamiento de 200.000 efectivos y por cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo pueden durar las sanciones? El mundo, ¿cuál es la económica de esto hoy día? Una reacción de las bolsas mundiales, el tema de la energía, el tema de la provisión de alimentos, las cadenas de valor. ¿Cuánto dura esto? Entonces, es lo que es una situación en desarrollo, pero quizás un poquito lento, ¿no? Creo que quizás pasamos 3 semanas donde se invadía, no se invadía, a lo mejor el hecho de haber tenido eso, estoy diciendo no como general después de la batalla, sino que como una posibilidad en su conversación contigo, con usted. Yo creo que es el tema de cuándo se debieron tomar estas decisiones de sanciones. Rusia está en una posición favorable, se anotó un punto, creo, a lo de él, frente a los ojos de su población, pero ¿cuánto su población podrá resistir esto? ¿Cuánto Rusia podrá resistir con sus ahorros a los precios del petróleo que están con una sanción de no poder proveer petróleo a otras partes del mundo? Algunos dicen que el acuerdo firmado con China le da una satisfacción de que va a poder seguir proveyendo petróleo a China, pero también todo estos temas se manejan en los circuitos financieros internacionales y Rusia es parte de los circuitos financieros internacionales. O sea, las sanciones son un medio. Esperemos que la disuasión y la cordura prime, pero la diplomacia no ha fracasado, la diplomacia sigue trabajando, supongo. No es que yo lo sepa, sino que creo que lo intuyo, habrán reservado, conversaciones reservadas, veremos cómo se desarrolla desde un punto de vista humanitario todo esto, que eso puede ser tremendamente peligroso. ¿Cuánto dura el gobierno de Ucrania frente a esta situación? Habrá un nuevo gobierno en Ucrania, que es otra de las cosas que perseguía Rusia, ¿no? Cambiar el gobierno de Ucrania. Y yo creo que lo más frente a la diplomacia, lo más complicado, creo yo también, es la reacción de los países que pueden apoyar situaciones como esta. Más allá de entender razones, pero otra cosa es invadir, otra cosa es respetar internacional, no respetar la integridad territorial de los estados. Acuérdese que el sistema internacional, el orden internacional, se basa en la soberanía de los estados más allá de la globalización, y por eso hay tanto desafío al orden. Un orden internacional imperfecto, resquebrajado, pero que todavía está ahí, y que viene desde 1600 y tanto, de la paz de Westfalia. O sea, la historia tiene alguna importancia. Hasta ahora, y Pablo, esto para cerrar, ¿le ha faltado fuerza a las otras potencias en las reacciones que han tenido tras el ataque? Mire, la palabra fuerza es la que nos lleva a enfrentamientos. Justamente yo creo que a lo mejor le ha faltado interés o preocupación, porque nos han tenido al mundo discutiendo mucho tiempo sobre las rivalidades entre China y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se había retirado voluntariamente del escenario
internacional de algunas instancias internacionales durante 4 años y diciendo America First y después America is back, o sea, América está de vuelta. En ese sentido, estaba todo el mundo focalizado en lo que eran las disputas, entre comillas, entre China y los Estados Unidos, a lo mejor descuidando esta otra parte. Lo que sí queda claro después de esto es que todo lo estratégico, todo lo económico, todo lo social y lo político hoy día no pueden tratarse como compartimentos estancos. O sea, la globalización está vigente. Que sea una guerra fría 2.0, 3.0, ojalá que no. Yo creo que ese es el gran desafío. Yo, perdóneme decirle algo, yo escribí una columna el otro día que se llama Globalización o Guerra Fría, a raíz de esto. Y creo que quizás es la pregunta que está rondando, no porque haya escrito, le haya puesto ese título, no es una cosa muy conocida, pero es por lo principal que tenemos que empezar a pensar y a discurrir cómo se va a solucionar esto, y supongo que los líderes estarán discutiendo de estas materias. Claro, algo que sin duda están viendo todos los ojos del planeta. Noticia en desarrollo, la vamos a estar siguiendo muy de cerca, Pablo. Gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias a ti, Patricia. Hasta luego. Que esté muy bien. A todos ustedes que nos están viendo, los invitamos a seguir de cerca lo que sucede en Ucrania y también con la contingencia nacional e internacional aquí en emol.com.